En el entorno empresarial contemporáneo, la logística ha dejado de ser una función de soporte para convertirse en el núcleo de la estrategia competitiva. La configuración de la red de distribución representa el diseño estructural sobre el cual fluyen los productos, determinando no solo la eficiencia operativa y el control de costos, sino también la capacidad de respuesta de una organización ante el mercado globalizado y altamente exigente. Sin embargo, este flujo ya no es unidireccional. La evolución de los modelos de los negocios hacia la sostenibilidad y la economía circular ha introducido nuevos paradigmas como la logística verde y la logística inversa. Estas disciplinas transforman el tradicional final de la cadena en una nueva oportunidad de valor, permitiendo a las empresas gestionar el ciclo de la vida, de los productos y minimizar su huella ambiental. Este análisis explora cómo la arquitectura de la red de distribución y la integración de procesos inversos definen hoy la resiliencia y la responsabilidad corporativa de las organizaciones líderes. El sistema de transporte es el componente físico y dinámico de la red de distribución responsable de mover los productos desde los nodos de origen, fábricas, centros de acopio, hasta los nodos de destino, centros de distribución, puntos de venta o directamente al consumidor final. En el contexto de la red de distribución, el transporte no solo es un costo logístico, es el mecanismo de flujo que permite que el inventario se convierta en el valor económico. Componentes claves de este sistema. Para que una red de distribución sea eficiente, el sistema de transporte se estructura bajo tres pilares fundamentales, tales como modo de transporte, infraestructura e intermodalidad y gestión y planificación. En los modos de transporte, esta es la elección de medio físico utilizada para el traslado. La elección depende de urgencia, el costo y la naturaleza del producto, tales como carretero como camión. Este es el más flexible utilizado en la distribución de la última milla. Ferroviario, ideal para grandes volúmenes a largas distancias con menor costo, aunque con menor flexibilidad de entrega puerta a puerta. Marítimo, es fundamental para el comercio internacional y grandes contenedores. Aéreo, el más rápido pero más costoso, reservado para productos de alto valor o urgencias extremas. Ductos oleoductos, utilizados para productos específicos como líquidos o gases. Infraestructura e intermodalidad. El sistema de transporte conecta los nodos, puntos estáticos, mediante nodos intermodales. La intermodalidad es la capacidad de mover mercancía combinada a varios modos. Ejemplo, un conductor que viaja en barco, luego un tren y finalmente un camión, sin manipular la carga interior, lo que optimiza los tiempos y costos. Gestión y planificación. El sistema de transporte moderno se gestiona mediante un TMS, Transport Management System, que utiliza tecnología para planificación de rutas, consolidación de carga y seguimiento. La configuración de la red de distribución es uno de los pilares fundamentales en la estrategia operativa de cualquier empresa. No se trata solo de mover productos, sino de diseñar un sistema capaz de equilibrar el costo logístico con el nivel de servicio al cliente. La red de distribución actúa como puente físico eh, entre la planta de producción y el consumidor final. Su diseño impacta directamente en la competitividad de la empresa por las siguientes razones. 1. La optimización de nivel de servicio. Una red bien configurada permite reducir los tiempos de entrega y asegurar factores claves para la fidelización del cliente.
Gestión de costos totales. Los costos de transporte y almacenamiento representan una porción significativa del precio final. Una red eficiente minimiza estos gastos mediante la consolidación de cargas y la ubicación inteligente de almacenes. Resiliencia ante disrupciones. Ante eventos inesperados como crisis globales, cambios de la demanda, problemas en el suministro, una red bien diseñada permite mayor flexibilidad y capacidad de respuesta. Ventaja competitiva. La capacidad de entregar pedidos de forma más rápida, económica o sostenible que la competencia se convierte en un diferenciador de mercado real. El diseño de una red de distribución es un problema de optimización complejo. Se utilizan diversas técnicas para determinar cuántos nodos, almacenes, centros de distribución tener y dónde ubicarlos. Sus principales enfoques técnicos serían modelos de localización, centros de gravedad, programación lineal y entera como modelos de optimización, simulación de eventos discretos y análisis de qué pasaría. En los modelos de localización se utilizan coordenadas geográficas y volúmenes de demanda para encontrar el punto óptimo que minimice los costos de transporte desde los puntos de suministro a los clientes. En la programación lineal y entera se emplean herramientas matemáticas como el método de simplex para resolver problemas de asignación de flujos considerando restricciones de capacidad, presupuesto y tiempos máximos. En la simulación de eventos discretos permite modelar el comportamiento de la red ante variables estocásticas como demanda incierta, retrasos en transporte, para evaluar la robustez del diseño antes de su implementación. El análisis de qué pasaría si se aprueban diferentes escenarios, ejemplo, cerrar un almacén, centralizar o versus descentralizar, inventarios, para entender la sensibilidad de la red. La logística verde busca reducir el impacto ambiental de las actividades de distribución, alineando la eficiencia económica con la responsabilidad social y ambiental. Estas tienen varios ejes. 1. La optimización de rutas. Estas utilizan un software avanzado para reducir los kilómetros recorridos innecesarios, disminuyendo las emisiones de CO2. 2. Consolidación de carga. Estas maximizan la capacidad del llenado de los vehículos, evitando circulaciones a medias. 3. Transportes intermodal. Estas priorizan medios de transporte menos contaminantes como el ferrocarril o el transporte marítimo sobre el transporte de carretera a largas distancias. 4. Logística inversa eficiente. Estas diseñan procesos para la recuperación, reciclaje o reutilización de productos y embalajes, cerrando el ciclo de vida del producto. Y 5. Almacenes sostenibles. Estas implementan iluminación LED, paneles solares y sistemas de gestión de energía en centros de distribución. En la actualidad, el diseño de redes ya no se rige únicamente por el costo más bajo. La tendencia es hacia redes sostenibles y resilientes, donde la capacidad de adaptar la cadena de suministro ante las crisis climáticas y geopolíticas es tan importante como la eficiencia operativa.
Vamos ahora a tocar el punto de la logística inversa, un punto fundamental para las empresas modernas y la sostenibilidad de las mismas. La logística inversa, a diferencia de la logística tradicional que conocemos, que no es más que llevar el producto desde su punto de origen al consumidor final, es decir, el cliente, la logística inversa hace exactamente lo contrario. Es el proceso de mover materiales, productos en proceso o productos terminados desde el consumidor final de vuelta a su punto de origen. ¿Qué buscamos con esto? Su objetivo es recuperar el valor de esos bienes. Si ya no sirven, asegurar que se eliminen de forma adecuada. En el contexto actual no se trata de tramitar devoluciones, sino de un pilar fundamental en la economía circular y la sostenibilidad empresarial. Para comprender un poquito más sobre la logística inversa, vamos a ver la gestión de la logística inversa. Gestión de la logística inversa. Gestionarla significa administrar de manera inteligente y estratégica todo ese flujo de retorno. No es reaccionar cuando un cliente devuelve un paquete. Esto significa planificar con antelación, implementar procesos claros y controlar de principio a fin cómo regresan los materiales. El gran reto de esta gestión es coordinar de manera eficiente a la empresa con los transportistas y los centros de reciclaje, buscando siempre maximizar el valor residual del bien recuperado y garantizar una eliminación final responsable. Ahora vamos a ver los componentes de la gestión de la logística inversa. Para implementar una estrategia efectiva, la gestión debe enfocarse en 5 flujos esenciales. El primero sería la devoluciones de clientes, que no es más que los productos defectuosos, los cambios de opinión o errores al momento del pedido. Tenemos la gestión, como segundo componente, tenemos la gestión de envases y embalajes, que es la recolección de palets, cajas, plásticos o envases retornables para su reutilización. Como tercer flujo tenemos la retirada de productos obsoletos, que no es más que bienes que han llegado al final de su vida útil o que han sido descartados. Como cuarto flujo o componente tenemos lo que son los residuos industriales, que es la gestión de subproductos o sobrantes generados durante el proceso de fabricación. Y como quinto componente o flujo tenemos la reparación y reacondicionamiento, que es la recuperación de componentes dañados para repararlos y así darle una segunda vida. Con esto podemos decir que es fundamental entender que una empresa rara vez solo se va a enfocar en un solo flujo, sino por separado, sino que el verdadero reto de la gestión es diseñar una red logística lo suficientemente flexible como para procesar tanto la devolución de un cliente como el retorno de un pallet o un producto defectuoso. Al integrar estos 5 componentes en una misma estrategia, la empresa deja de ver los retornos como un problema operativo y los transforma en una fuente constante de ahorro y eficiencia. Ahora que conocemos los flujos, vamos a analizar cómo se ejecuta operativamente la logística inversa en el día a día. Este proceso se compone de 4 fases críticas que se deben cumplir de manera secuencial. Como primera fase tenemos la recolección, que es el punto de partida del flujo inverso. Consiste en la identificación, el retiro y la recogida física del producto o residuo en el punto de consumo.
El gran reto aquí es la planificación de la ruta para recoger la mercancía de la manera más eficiente posible. Como segunda fase tenemos la inspección y la clasificación, que una vez que el producto llega al centro de recepción, pasa por una evaluación física técnica obligatoria. El objetivo es analizar su estado para tomar una decisión estratégica sobre su destino final. Aquí surgen varias preguntas. Si requiere reparación el producto, si el producto se puede volver a vender directamente, si se pueden desamblar para recuperar piezas valiosas. En fin, esta es la fase donde se inspecciona y se clasifica. Como tercera fase está la consolidación, que en esta fase los productos ya clasificados se agrupan según su destino común. En lugar de enviar un camión medio vacío con un solo tipo de desecho o producto para reparar, la empresa acumula un volumen óptimo para maximizar la capacidad de transporte. Esto reduce drásticamente los costos logísticos del viaje de retorno. Y como última fase tenemos la recuperación, que es la ejecución del destino final que se decidió en la fase de inspección. Aquí es donde se genera el valor real o se mitiga el impacto ambiental, aplicando el proceso de reparación, reacondicionamiento para dar una segunda vida al bien, o si no hay otra opción, una disposición final que sea responsable y amigable con el medio ambiente. Para lograr que estas cuatro fases funcionen con éxito, es vital contar con visibilidad y para ello es indispensable utilizar sistemas tecnológicos de gestión. Los dos sistemas tecnológicos de gestión imprescindibles en esta fase es el sistema de gestión de almacenes, que este es el software, es el cerebro dentro del centro de acopio. Permite controlar de forma automática el inventario que regresa. Y tenemos también el sistema de gestión de transporte, que es clave para el proceso de recolección y consolidación. Es decir, que el flujo inverso sin estos dos sistemas se vuelve caótico, lento y costoso. Para finalizar, la logística inversa y el ciclo de vida de un producto son los dos pilares fundamentales en la economía circular. Mientras que el ciclo de vida define las etapas comerciales por las que pasa un producto, la logística inversa es el mecanismo estratégico que interviene en cada una de ellas para recuperar su valor. Como la primera fase del ciclo de vida del producto tenemos el desarrollo. Este significa que desde el diseño inicial del producto ya se planifica que sea fácil de desarmar, reparar o reciclar en el futuro. Tenemos la introducción o crecimiento. Se activa para gestionar las devoluciones de clientes, ya sea por daños, por fallas de fábrica o errores de envío. Tenemos la madurez, que se enfoca en la recolección de envases y embalajes retornables para reducir los costos de producción. Y por último tenemos el declive, que ahí se toma el protagonismo absoluto, retirando del mercado los productos obsoletos para el reciclaje, la reutilización de piezas o su eliminación ecológica. En conclusión, la logística inversa no es un proceso aislado al final de la cadena, sino la herramienta estratégica que acompaña todo el ciclo de vida del producto para transformar los residuos en nuevos recursos de valor. En conclusión, la sinergia entre una red de distribución estratégicamente diseñada y una gestión avanzada de la logística inversa es hoy más que nunca un requisito indispensable para la supervivencia empresarial.
Mientras que las técnicas de diseño de redes permitan que las empresas optimizan sus recursos y localicen sus nodos con precisión matemática, es la logística verde la que aporta la visión ética y sostenible necesaria para operar en un mundo de recursos finitos. Al final de lo que hemos analizado hoy, podemos afirmar que la logística inversa nos obliga a cambiar por completo la mentalidad tradicional de los negocios. Ya no podemos ver la cadena de suministro como una línea recta que termina cuando el producto llega al cliente. A lo largo de lo que hemos visto hoy, desde entender su concepto, controlar estratégicamente sus 5 flujos, hasta ejecutar con precisión técnica sus fases de recolección y clasificación, apoyados con herramientas tecnológicas, nos damos cuenta de una realidad. La logística inversa es el verdadero motor que hace posible la economía circular sea real y rentable. Cuando logramos conectar la logística inversa con el proceso de el ciclo de vida del producto, desde que se diseña el producto en papel hasta que se retira del mercado en su declive, dejamos ver las devoluciones como un dolor de cabeza o un gasto obligatorio. En lugar de eso, empezamos a verlas como una oportunidad de oro para recuperar valor, ahorrar costos y sobre todo cumplir con una responsabilidad ambiental que ya no es opcional. Al final del día, gestionar la logística inversa es entender que el final de un producto es en realidad la oportunidad perfecta para el inicio de uno nuevo.